Bueno, rápidamente, ¿qué está pasando en el Partido Acción Nacional? Parece que no se ponen de acuerdo finalmente, parece que hay unos que dicen que Ricardo Anaya quiere mantener el control, etcétera. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo creo que el PAN está, digamos, en el epílogo de saber qué fue lo que ocurrió, de poder procesar el resultado electoral que fue muy malo Ujú. para el PAN y también hay que decirlo para la democracia en general, porque se rompieron, se quebrantaron muchos de los equilibrios Ujú. necesarios para una correcta vida democrática en nuestro país. Creo yo que lo que más le pegó al PAN fue esta ruptura entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala, que ha costado, insisto, muy caro en términos de la densidad de la presencia política del PAN. Y ahora me parece que el panismo está obligado a unir filas, desde luego a procesar diferencias, desde luego a tomar nota después de que sigue habiendo grupos en disputa, como es normal en cualquier partido político, pero que es el principal partido de oposición Ujú. hoy. Claro. Y que la responsabilidad ante el futuro gobierno de López Obrador y lo que es ya el bloque de Morena, PT y PES en el Congreso, que ya vemos que da signos ominosos de arrogancia, de autoritarismo, es fundamental que el PAN ahora sí cierre filas, Ujú. que tenga mecanismos de procesamiento de diferencias internas y que no solamente en pos de un solo liderazgo, sino con todos los líderes que existe, que es un partido que ha generado varios liderazgos regionales, nacionales, pueda coordinarse para hacer la oposición que le urge en este momento al país. A ver, nos dice maestro Lara que fue una situación negativa para todos y la pregunta obliga, ¿fue un error la candidatura de Ricardo Anaya? Yo no diría que fue un error la candidatura de Ricardo Anaya, yo diría que el error fue el procesamiento, el error fue la ruptura, el error fue no haber tenido más diálogo interno. Insisto, me parece que la salida de Margarita Zavala por ser quien es y representar a un sector muy importante del PAN también fue un quebranto, no solamente lo interno, a la gente no le gusta cuando los partidos políticos, en este Se caso como el fractura. PAN, se fracturan así, porque simple y sencillamente da cuenta con que no se están priorizando las necesidades de la gente. ¿Qué significa que el propio presidente electo ni siquiera ha recibido a Ricardo Anaya? Ha estado con mucha gente, pero Anaya No, hay desdén. no sabríamos la razón si es una postura de que no se ha abierto la reunión para con Ricardo Anaya o si no ha habido una coincidencia en la agenda. Yo he percibido a Ricardo Anaya muy con una agenda pues de perfil totalmente Bajo. bajo, o si hay algo menor que Ujú. eso. Quizás con el tiempo se pueda ir restañando esto. Me parece que eso también tiene que ver con el darle espacio a que se recupere la cadencia institucional del PAN, con los liderazgos que ya están enunciados en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, los gobernadores y lo que viene con la futura dirigencia en las próximas semanas. ¿Qué significa o cómo entendemos la alianza entre Marco Cortés y Héctor Larios? Bueno, significa que, bueno, sabemos que Héctor Larios representa a un panismo, digamos, tradicional. No es el único panismo Ujú, tradicional, ujú. hay Varios, varias ¿eh? expresiones también dentro de esta denominación. Y Marco Cortés, pues fue un coordinador que estuvo los 3 años como coordinador parlamentario, designado por Ricardo Anaya, con un apoyo importante de la base anayista Ujú. que en su momento constituyó la legislatura pasada, en donde también hay diferencias, también hay reacomodos, también hay discrepancias y coincidencias. Entonces podríamos decir una parte importante de la estructura anayista y otra parte importante de un panismo tradicional. También hay que decir algo, Ricardo, la gente muchas veces que no conoce el PAN, Ujú. en el PAN se recomponen mucho los grupos, Sí, se claro. reciclan, incluso se cambian denominaciones al interior del A ver, partido. sobre eso, ¿es Marco Cortés continuidad de Anaya? ¿Es continuidad de un grupo o es la presencia de un grupo que puso las bases para soportar o sustentar la candidatura de Ricardo Anaya? De un grupo, de una parte muy importante de esta expresión. Ahora, ¿qué importancia tienen, por ejemplo, la reaparición de Gómez Morín y de otros que también aspiran a la presidencia del partido?
Bueno, el PAN... ¿Son testimoniales nada más o qué? A mí me parece que ciertamente, y lo hemos dicho, incluso en mis propias redes sociales lo he escrito, que el PAN tiene un problema fuerte estructural hoy día, que es que está muy corporativizado. ¿Esto qué significó? Que se dio entrada a grupos que no necesariamente han correspondido con el pensamiento tradicional panista. Gómez, Morín, Espinosa, el propio Rufo, no necesariamente, aunque Rufo contemporizó un poquito con estas nuevas corrientes de afiliación, pero ellos no necesariamente corresponden a estas nuevas generaciones o nuevas oleadas que ha nutrido el padrón del PAN y que el propio Rufo ha dicho que es un padrón que hay que depurar. Depurar, claro. ¿Quién manda en el PAN en este momento? Hay quienes dicen que mandan los gobernadores, esta conferencia de gobernadores panistas, hay quienes dicen que mandan los calderonistas todavía, etcétera. ¿Quién manda en el PAN? Bueno, ahora mismo digamos que hay una fragmentación por responsabilidades públicas y partidistas. Están los comités, en donde desde luego la jefatura estatutariamente y legalmente es quien pueda marcar las directrices. En los grupos parlamentarios, que también quizás son los cuerpos políticos de mayor densidad y peso político hoy día, pues los coordinadores y los senadores o los diputados que de alguna manera van aglutinando o van articulando el trabajo de los grupos parlamentarios, y desde luego es insoslayable el peso político que tienen los gobernadores, y hay que decirlo, ellos tienen una responsabilidad pública que no puede ser descuidada en aras de la vida interna del PAN. Aquí hay que tener mucho cuidado con estas expresiones de un grupo de gobernadores, ¿no? Como si fuera una coalición de gobernadores. Creo que cada quien tiene responsabilidades muy graves que atender y también en esa medida tendrán que permitir que la vida institucional pueda continuar, pueda fluir. Y me parece que independientemente quién mande en tu pregunta o cómo se esté ejerciendo el liderazgo, es muy importante que todos los cuadros panistas recuperen su visión crítica de la vida interna. En un minuto, ¿qué está pasando en Puebla? ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a perder el PAN ese bastión? Entiendo que el panismo poblano está tranquilo con la determinación del tribunal que se haga un recuento de votos. Incluso la propia candidata que fue resultó ganadora, está, digamos, dando la bienvenida y saludando la resolución. Me parece que el resultado no va a cambiar.